Muy buenas noches. Gracias por volver a sintonizar su programa Movimiento 360, la verdad desde todos los ángulos. Antes de iniciar, queremos felicitar a nuestro compañero, amigo, abogado, tutor, el doctor Jorge del Valle, quien fue reelecto vicepresidente de la Asociación Europea de Abogados. Enhorabuena, Jorge. De verdad que muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. También aprovecho para felicitar a algunos abogados de renombre, claro está, que de manera desinteresada están haciendo cortos para que tanto la ciudadanía como nosotros los abogados nos alimentemos de lo que viene con el nuevo Código Penal. Saludo a mi tocayo César Amadeo Peralta, asimismo Valentín Medrano, que están haciendo un excelente trabajo en las redes para que podamos cultivar realmente lo que viene, tanto lo positivo como lo negativo. Bien, en el día de hoy tenemos un programa sumamente especial. Tenemos un invitado de honor, se podría decir. Contamos con el doctor, tanto en economía como en derecho, Ángel Lócuar, quien es una figura que no pasa desapercibida en la República Dominicana. Ha sido ministro, ha sido, digo yo, por lo que he leído y que tengo el placer de conocerlo, en su momento se decía que era uno de los discípulos más adelantados del expresidente Balaguer. Y en este momento está en la palestra pública, no solamente por sus grandes logros, sino porque de una manera, no sé ni cómo explicarlo, lo han involucrado en un caso legal que es el caso Calamar. Buenas noches, doctor. Buenas. Esa corbata me la puedes prestar. Siempre he usado corbata de ese color. De aquel color no, pero No de tanto, ese sí. No, si supiera que me la puse a propósito porque iba acorde con su filosofía política. Y yo vine sin corbata por si te decidías. Muy bien, podemos iniciar, doctor, de una manera sumamente llana, porque el espíritu de nuestro programa es que la idea de cada uno de nuestros invitados llegue al público, a la sociedad y a personas que no pueden entender los términos jurídicos, los términos económicos, los términos sociales, sino que hablemos en un lenguaje completamente llano, si bien le parece. Yo soy del campo. Si tú no me prohíbes hablar como campesino, no hay problema. Muy bien. Se me olvidó presentar a Melissa, que siempre está aquí con nosotros. Y Yo te iba a decir eso, como que ¿qué pasó con Se Melissa? olvidó de mí. ¿verdad? No bueno. entendí. No, lo que pasa es que ella nos opaca tanto que en su momento tenemos que... Eso es verdad, sí. Así es, ¿verdad? Te concedo eso. Doctor, caso Calamar. En un principio, la sociedad entendió que al usted estar colaborando con el Ministerio Público, usted quedaba absuelto, si se puede utilizar el término, o había llegado a algún acuerdo con el Ministerio Público para no ser enjuiciado. Sin embargo, vemos que el tribunal se despacha con una sentencia en el cual le da un no al lugar a un sinnúmero de personas que en lo personal entiendo que debió ser, para mí es cuestionado. Sin embargo, a usted que colaboró con el Ministerio Público, lo pasan a un juicio de fondo. Yo creo que hay un error. Yo no he colaborado con el Ministerio Público. Yo he dicho la verdad. Entonces nadie me puede pedir una colaboración que implique que yo mienta. Si el Ministerio Público me pregunta algo sobre el caso, yo le digo la verdad. Y punto. Sea buena, bonita o no le guste. En ese sentido yo no he colaborado ni haría eso nunca en mi vida. Eso de llegar a un acuerdo para decir una mentira para perjudicar a otro no está en Su ADN. mi ADN. Ese caso es un desastre. Porque ese caso se monta, una parte de él, de la que yo conozco algo, se monta sobre la base de que hay una defraudación al Estado. Y el engaño es ese. ¿Cómo puede haber una defraudación al Estado en los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas si son privados? El gobierno los declaró de utilidad pública, el gobierno los ocupó y los usa desde hace 70 años, el tribunal fija el precio y el Estado lo paga. Dime dónde que puede estar la defraudación ahí. Ahí no la hay. No, es que es imposible que haya una defraudación. En consecuencia, el primer fraude del proceso es que lo que se dice de fondo de que se defraudó al Estado por 19,000 millones no es verdad, es una mentira. Pero eso es lo que le han vendido a la gente. La jueza, la honorable magistrada que conoció del caso, no conoció de los contratos
que eran por el orden de 19.000 millones, porque desglosó un contrato de 4.900 y pico de millones, entonces ella conoció unos 14.000. Esos expedientes todos están completos. De manera que ahí yo no entiendo cuál es la defraudación. Yo lo que soy es abogado. Yo no he sido funcionario público participando en el proceso. Yo he defendido a mis clientes muy humildes. Y es lo que me llama la atención. En consecuencia, si tú me preguntas de qué estoy acusado, bueno, estoy acusado de estar acusado. Ahora, la magistrada se fue de la chaveta cuando empezó a trabajar el caso, porque la teoría del caso es que eso era para reunir, que los pagos se hacían para reunir dinero para darle a la campaña de Gonzalo Castillo. Yo no conozco a Gonzalo, nunca le he dado un peso, ni le habría dado, porque yo fui contrario a la candidatura de Gonzalo Castillo. Eso le iba a preguntar. Si usted Pero ahora ocurre que Gonzalo Castillo, según la jueza, no recibió ningún dinero. ¿En algún momento usted trabajó en el gobierno de Danilo Medina? Nunca. Yo nunca he estado cerca del presidente Danilo Medina. No por una cosa mala o buena, sino porque el que era y es amigo mío es Leonel. En consecuencia, nunca he estado con... Pero perdóname, la acusación lo que establece es que, si bien no fue funcionario ni empleado del gobierno, usted sí hizo negocios con el entonces ministro de Hacienda, que también está acusado, Donald Guerrero, para defraudar al Estado. No es porque usted fuera funcionario, no, sino porque se conocían o hicieron negocios. Ahora tendría que decirte, como le dije a la magistrada, es que yo no había visto nunca en mi vida a Donald Guerrero. A Donald Guerrero, yo no lo conocía, yo lo conocí en la cárcel. En consecuencia, eso no es verdad, pero el que me tendrías como abogado que responder a mí, eres tú, si yo te planteo algo que tú puedes entrar y cualquier televidente también a internet y buscar. Vamos a usar el ejemplo que ya puse. Las tierras del aeropuerto están ahí. Definitivamente. Son terrenos privados titulados. Definitivamente. El gobierno los ocupó. De forma... Desalojó a los dueños. Lo ha usado 70 años. El precio de esos terrenos lo fijó en 7 sentencias consecutivas el Tribunal Superior Administrativo. Ese tribunal es el competente. Entonces dime tú, ¿dónde está el delito en pagar lo que es obligatorio pagar que ha ordenado que pague un tribunal? No, yo no lo veo. Yo Sí. sencillamente digo lo que dice la acusación. Hay que ser muy creativo para eso. Hay que ser muy creativo. Esa es mi función de abogado. Defender a esos clientes, obtener sentencias para que les paguen a mis clientes y luego, con su dinero, mis clientes hacen lo que les da su gana. Me pagan a mí y a todo el que ellos le tengan que pagar por el motivo que sea, del que yo no tengo ni siquiera que conocer. Hasta ahí estamos bien. ¿El dinero es de ellos? El dinero es de ellos. Ahora, dicen que unos clientes míos le pagaron a un señor que se llama Fernando Crisóstomo y que supuestamente de ese señor le dieron dinero a la campaña. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Si yo no he apoyado a Gonzalo, al que yo le di dinero y le di cheques y lo presenté en el tribunal, fue a Luis. Te lo ha dicho, sí. No me crean, yo lo presenté los cheques y nadie me ha dicho que yo he dicho mentira en más de 40 años de actividad pública. Jamás nadie ha dicho. Han podido estar de acuerdo conmigo, no, pero nadie ha dicho que yo he dicho algo que no es la verdad. Pero en realidad, ustedes que son abogados, ustedes dos que son abogados. Los tres. Pero entonces ella es una abogada, además, inteligente y muy linda. Sí, seguro. No quiero hablar de la inteligencia de ustedes, pero ustedes los dos me parecen muy feos. Mira, muchas gracias. Está muy bien. ¿Para qué tenemos códigos? ¿Para qué tenemos leyes? Se supone que para cumplirlas, respetarlas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué dice el artículo 148 del Código Procesal Penal que fue modificado en diciembre pasado? Dice que el periodo máximo de duración de un proceso, el periodo del que dispone el Ministerio Público para que un proceso llegue a su fin, sí o sí, ¿son cuántos? 4 años. 4 años. Pero 4 años, sin invento de los jueces. Porque los jueces aquí... Sin cálculo interpretativo. Pero que antes... Ni incidentes, ni... Sí, antes tú podías, es bueno que la gente sepa, que antes los jueces podían inventar y salirse por una ventana y fallar de manera irresponsable diciéndote que todo esto está bien, pero
y fallarte en contra de su propio razonamiento. Antes, hasta diciembre, podía ser porque le daba esa oportunidad el hecho de que el inicio del periodo había sido establecido básicamente por jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, que a veces cantinflea, y el Tribunal Constitucional, que es vinculante y que a veces hace lo propio. Pero ocurre que el legislador recogió lo que como jurisprudencia asentó la Suprema Corte de Justicia y como decisiones vinculantes el Tribunal Constitucional y lo puso en la ley. Entonces ahora el inicio del cómputo del plazo no depende de lo que el juez entienda. Correcto. Depende de lo que una norma positiva dice. Cuando el juez la inaplica, comete el delito de prevaricación. O sea, la magistrada prevaricó. Definitivo. Es decir, cuando usted dice, por ejemplo, el periodo para fulano de tal empezó tal día porque hay un acto de inmovilización de fondos o porque hay una orden, una medida de coerción, anticipo de prueba, etc. Ese día empezó el periodo. Sí. Y ese mismo juez dice, y ese señor, esa señora, no ha tenido un solo acto dilatorio. No se le puede imputar ninguna dilación, que ahora tiene que ser un incidente de carácter temerario, sí. Porque la nueva norma dice que no es que, sino que en ese momento se haya dicho que el incidente fue promovido con ánimo de dilatar el proceso. Esa magistrada dice, ningún imputado hizo eso. En consecuencia, el periodo para cada uno empezó en la fecha en que cada uno reclama. No todos reclamaron, no todos presentaron ese incidente. Creo que 6, 7 personas. Entonces dice, pero yo en bloque voy a fallar eso. Ese incidente no se puede fallar en bloque, porque la fecha de cada uno es distinta y las circunstancias son distintas y el código dice que es de manera personal. De acuerdo, claro. Lo voy a fallar en bloque y después de razonar que todos merecen la extinción porque han cumplido con la ley, dice, pero lo voy a rechazar. Es decir, su razonamiento y su conclusión no van acordes. Son contradictorias. Bueno, yo no puedo someterla por la contradicción de sus razonamientos y sus conclusiones, porque eso será objeto de apelación que en principio no hay, en principio nada más, no al final. Pero sí puedo imputarle razonar de manera que desnaturaliza los hechos para dictar una resolución injusta. Y eso es lo que se llama prevaricar. ¿Y la va a imputar? La voy a someter por prevaricación, definitivamente. Pero no penalmente. ¿Y qué conllevaría eso? Y esa es la pregunta que quería hacer. Bueno, la prevaricación es un crimen, tú lo puedes obviamente llevar por lo establecido en el 166 del Código Penal, o lo puedes dejar en el ámbito disciplinario. En principio yo pienso dejarlo en el ámbito
disciplinario para ver si el Consejo del Poder Judicial también hace su papel. Porque aquí los jueces viven no defendidos por el sistema, atacados por los medios, prisioneros de sus propios miedos, sobre todo de los miedos que le... Miedo político incluso. Miedo político, ¿no? Y el terror que le tienen al Ministerio Público. Pero no es ese caso, ese expediente tiene prevaricación y no quiero dedicar mucho tiempo del espacio porque creo que la gente tiene más interés. Sí, estamos casi yendo a la pausa. En las cosas económicas. Pero oye esto, eso es en la extinción, que es de orden público, que es de oficio que ella tendría que haberlo conocido. En mi caso particular, para que te rías, y usted también, yo presenté la solicitud de extinción en febrero, y ella me la declaró inadmisible por extemporáneo. ¿Sabe por qué? Porque según ella, mi abogado había concluido por escrito en octubre. Ya. Pero mi abogado no podía presentar ese incidente en octubre. Exacto. Porque fue sobrevenido con posterioridad. Claro. Así es. Es decir, un fallo fatal. Ahora, Pero espérate, sabiendo que había fallado mal, lo volvimos a presentar el 27 de marzo. Y no lo falló. Omitió fallar. Hasta el momento. No, porque ya cerró. Sí, hasta el momento. Ya al fallar cerró. En consecuencia, prevaricó en ese solo incidente 2 veces. Okay. Primero, fallando de En ese manera momento. injusta y segundo, no omitiendo fallar. ahora, licenciado. Pero espérate, Ok, ese no es el más grave. Ok. Ustedes me han oído hablar a lo largo de mucho tiempo de que el informe en que se basa es falso y que es un informe inconstitucional. Sí. Algunos abogados alegaron que era una prueba ilícita, que era nula. Yo expresamente le dije a la magistrada, han dicho que es ilegal, es verdad, y debe ser excluido por ilegal. Han dicho que es nulo y es verdad, pero como usted no es juez administrativo, no se lo voy a pedir. Yo le voy a pedir, magistrada, es esto, yo le voy a pedir que usted conozca la excepción de constitucionalidad por lo establecido en el artículo 69.10 y 138.2 de la Constitución. No le voy a decir todas las violaciones de carácter legal para que no se equivoque creyendo que yo estoy presentando una ilegalidad. No, yo estoy presentando una excepción de constitucionalidad que todo juez está obligado a conocer de manera previa y a fallarla antes del resto del caso, porque puede decidir el Claro caso. que sí. Claro. Si se declara inconstitucional un documento que es la pieza esencial, ya no hay caso. Además, ¿Sabes cuándo yo presenté eso? El 9 y 10 de octubre del 25. Nunca lo falló. ni siquiera en la sentencia. Pero en la sentencia fue que lo hizo bien. Eso es lo que se llama poner fuera del fogón. Ok. Bueno. Oye lo que hizo en la sentencia. Lo convirtió en un incidente de nulidad para no fallar la excepción. En serio. Bien, doctor, tenemos que ir a una pausa. La verdad que tenemos muchas preguntas para el doctor Ángel Lócuar. Sin embargo, este tema está sumamente interesante. Volvemos en un momentito. Muchísimas gracias por la paciencia. Licenciado,
cambiamos el tema radicalmente en este momento. Es por razón de tiempo, porque el tema está interesantísimo. Súper interesante. El gobierno dominicano ha planteado un plan anticrisis, un eufemismo preciosísimo, para no hablar de una reforma fiscal. Explícale a la gente lo que es eufemismo. Es una manera dulce de decir un embuste. No, pero yo no lo creo así. Yo creo que es un plan anticrisis. Es un plan anticrisis que obviamente tiene que ser sancionado por el Poder Legislativo. La pregunta es, ¿le pareció correcto eso? Déjame contestarle a él, porque eso no es verdad. Ya, ok. Ese eufemismo que es, en lenguaje de la calle, un embuste, es decir, coger al país de tonto, es una reforma fiscal. Porque una reforma fiscal es toda normativa que se lleve al Congreso en procura de convertirla en una ley que modifique algo del Código Tributario. ¿Qué reforma el Código? La República Dominicana tiene un Código Tributario desde 1992. Todo lo que lo reforma es una reforma al Código Tributario. Y esa modifica muchas de las disposiciones del Código Monetario. En consecuencia, es una reforma fiscal. Anémica, con olor inconstitucional, pero es una reforma. Explíqueme la inconstitucionalidad de ella. Vamos para allá. ¿Por qué es una reforma? ¿Y por qué hay que decirle a la gente que es una reforma? Bueno, hay dos vertientes por los que hay que decirle a la gente eso. La primera es por la vertiente política de lo que la gente entiende que es una reforma fiscal. Entonces hay que decirle que es una reforma fiscal. Y lo segundo es por el ámbito jurídico. Eso, ven acá, señor, ustedes tres son abogados. Ese jodido Congreso aprobó una ley o no aprobó una ley que modificó el Código Procesal, la 1015, sí, sin los votos que se requerían. Sí. Pues hay que decirle a la gente que esa reforma es una ley orgánica y que necesita la mayoría cualificada para modificar una ley orgánica. Y te aseguro que ni los diputados que la van a conocer han advertido eso. Y te aseguro que en el texto del Senado nadie advirtió que se trataba de una ley orgánica, que no es solo que la apruebe una mayoría, porque de todas maneras el Poder Ejecutivo tiene mayoría en el Senado de la República calificada. Así que iba a pasar de todas maneras, pero no así, no tan automáticamente en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados ese anteproyecto tiene que ser aprobado conforme a las reglas de las leyes orgánicas, porque modifica una ley orgánica. Pero la reforma va a recaudar 50,000 millones de pesos. Déjame responderle a él lo de olor de inconstitucionalidad. La Constitución establece las competencias de los ministerios. Así es. Y dice que cada ministerio es independiente del otro. Entonces, ¿cómo es que un ministro, ahora una ley del Congreso, le va a dar capacidad para vetar la decisión de otro ministro? Eso nada más es un gobierno de loco como este, que tiene el récord de mandar leyes mal hechas al Congreso, y no debía pasar ahora, porque esa ley tuvo que haberla revisado el magistrado Subero, que no tiene una calificación más depurada que el anterior consultor jurídico. Cuando tú dices que el ministro de Hacienda puede vetar una decisión del ministro de Turismo, tú le estás dando una competencia que la Constitución no prevé darle a ningún ministro. Ni siquiera el presidente puede vetar una disposición tomada por Confotur. Sí. Confotur es un acto administrativo, sí, que tú tienes que atacarlo en la jurisdicción contenciosa. Cuando el ministro de Industria y Comercio firma una exoneración en virtud de la Convención de Viena a una embajada, eso no puede ser objetado por nadie, porque es un acto administrativo que tiene su propio procedimiento de nulidad. Cuando el ministro de Obras Públicas firma una concesión para una empresa que está construyendo una vía porque la ganó en un concurso y el Congreso ratificó el contrato, el ministro de Hacienda no puede vetar eso. Solo para decirte algunas de las inmediatas previsiones de inconstitucionalidad en esa norma, porque el ministro de Hacienda aquí, que no es ni siquiera jefe real del director de aduanas, ni del director de impuestos internos. ¿Ustedes no se acuerdan? Por decreto, claro. No, se crearon dos leyes. Explique eso, porque es la autoridad... se crearon leyes que los hacen independientes y ahora no hay el recurso jerárquico de antes en que se suspendía cualquier decisión de ellos. Correcto. Es decir, ni siquiera jefe de sus dos oficinas principales. Y ahora quiere poder vetar las decisiones
de otros ministros. Eso es una locura. ¿Sí te quedó claro? Sí. Bueno, su explicación, no necesariamente tengo que estar de acuerdo Ah, con no, ella. no. Explíqueme claro. ahora, por favor, si de verdad esa reforma va a cumplir el objetivo de recaudar entre 40 y 60 mil millones de pesos. Tomando en consideración, licenciado, que según la prensa, de enero a la fecha, el gobierno ha retirado del mercado cerca de 50 mil millones de pesos también. ¿Cómo esto va a afectar todo? Esa es una explicación económica un poquito más larga. Profunda. La reforma afecta a todo el mundo, a ustedes tres, a los que nos están viendo, a todo el mundo, porque grava de un impuesto que fue transitorio, del 15 por mil. 15 por mil es los 15 pesos que tú pagas por transferencias o cheques cada vez que vas al banco. Que lo haces una impuso el operación. PLD, tengo entendido, ¿verdad? Sí, en el 2004. Pero era transitorio. Tiene 22 años de transitorio. Ahora lo llevan un aumento del 33%, no es un aumentico. Ese impuesto 15 al recaudó 20. más de 20 mil millones el año pasado. Ahora se quiere que recaude casi 30 mil millones. Eso va a salir del bolsillo de todo el que nos está viendo. Claro. Porque aquí hasta la persona más humilde tiene una cuenta de ahorro, una cuenta de cheque, o le mandan un chequecito y lo cambia de Nueva York. Todo el mundo. Porque el país está altamente bancarizado. Eso por ahí. Por otro lado, el que compra un billete de $250, $300 en un especial va a pagar $10 adicionales a lo que ya pagaba. Aquí se estaba pagando ya 45.5% de impuestos y de tasa en los billetes aéreos. Pero él va a pagar $10 y tú que te ves en primera clase y pagas un billete de $5,000 va a pagar $10 también. Es decir, una vaina de loco. Los impuestos aquí... No es proporcional. No, una cosa de loco. Bueno, pero vamos a lo que tú preguntabas. Pero antes de responderte lo que tú preguntabas, hoy es sábado. El pasado jueves, el petróleo rondaba $64. El gobierno lo previó en el presupuesto nacional a $60. ¿Por qué una reforma? ¿Y cuándo que va a bajar la gasolina? No te lo voy a preguntar a ti porque tú eres muy joven. Te lo voy a preguntar a él. Que el más Y bien. a los televidentes que tienen más de 30 años. Déjame buscar ChatGPT. No, dale a ChatGPT. Si sube, sube. Sí, baja. Y si baja, baja. Claro. De los televidentes, porque hay que... Pero eso lo puso usted. Eso lo puse yo. Ah, ok, y si bueno. subía, subía. Ah, bueno. Y bajaba cada semana. Eso era un anuncio. Ayer alguien me estaba buscando algo y lo puse en ChatGPT y le dijo que era una de las frases icónicas del tema de los No la combustibles. formulita de Hito. No, la formulita mía se aplicaba conforme a la ley. Ya, ok. Hito aplicó una forma y ahora también violatoria de la ley. Porque los aumentos y las rebajas en el precio de los combustibles, la ley lo estableció de manera automática. El ministro lo único que hacía era colocar los impuestos, el costo del transporte y poner el precio. Sí. Luego han comenzado a inventar y ahora han inventado mucho. Entonces por eso es que cuando sube, sube, pero cuando baja, no baja. Se queda ahí. Yo te aseguro que el gobierno, ¿cuánto fue que le ha aumentado en los últimos días? 35, 40 van pesos. 21 Sí. pesos, creo. No, más, 21 no, más, este más. año van 40 Claro, pesos, seguro. 35 y 40 pesos. ¿Y eso cuánto es de los 200 y pico que había? 15%. Bueno, pero ahora el petróleo se decayó de $110, está a 64 y se prevé que va a terminar como el gobierno lo tenía establecido en el presupuesto, que era $60. Bueno, yo espero que ahora salgan a bajar la gasolina y a bajar el gasoil y a bajar el gas. Es lo políticamente correcto. No, Sí, pero es es lo innegable- justo, además de políticamente correcto. Y lo económicamente prudente, Ujú. porque la economía no se va a enderezar en lo que queda de año. Todavía el año va a ser un poco desbalanceado porque hay efectos que se retrasan, pero se retrasan más cuanto más se retrasa el correctivo del gobierno. Claro. Si el gobierno empezara a bajar las gasolinas ahora como debe hacerlo, eso quiere decir que en un mes, 2 meses, algunos precios que no son inelásticos podrían Se empezar a bajar. Y el que va a echar a una bomba gasolina, que ahora no le sobra un peso, si la rebajan en la semana que viene y la otra semana y la otra, empiezan a sobrarle unos pesos, aunque sea para ir al cine a comerse un helado con sus hijos. Eso es lo que el gobierno debe hacer. No, pero todavía hay tiempo de modificar esa reforma ante la realidad del mercado petrolero. Porque ¿por qué es la reforma? Dicen que la reforma es Anticrisis. por la crisis Claro. ocasionada
en Irán. Y las otras dos que propuso, ¿por qué eran? Porque la economía ya estaba en crisis en diciembre. Sí, pero del 2025. la sociedad se impuso ante esa petición del Poder Ejecutivo de hacer una reforma fiscal. Por esto se llama un plan anticrisis, que no es ni siquiera una cuarta parte de lo que era la reforma fiscal inicial. No, es otra reforma fiscal más anémica, pero es otra reforma fiscal. No, Y la terminología. Bueno, más anémica porque va a recaudar teóricamente menos, pero sigue siendo una reforma fiscal. Y no es una reforma fiscal bien enfocada tampoco. Y no hacía falta. La gente debe entender que el Código Tributario establecía la indexación salarial. Este gobierno que los maltrata no indexó, hace años que no indexa. Si indexaran los salarios de todos los que están aquí trabajando con las cámaras y los que nos están viendo, de 34 mil pesos, que es lo que está exento en este momento. A 52, como dice Omar. Si lo hicieran, el salario indexado sería poco más de 51 mil pesos. Está en el TC también. Como dice el senador Fernández. Entonces, para eso hace falta una reforma. No, en absoluto. Aplicar la ley. Es que este gobierno no aplica la ley cuando no le conviene y no ejecuta la sentencia cuando no le conviene. Tiene el récord de sentencia desacatada. Sí, doctor. Pero también en los gobiernos pasados hacían lo mismo. Ahora yo no estoy hablando de los gobiernos pasados. No, pero hay que tocar el tema porque no le echemos solamente la culpa a este gobierno. Tenemos 6 años en este gobierno. Está bien, pero duramos 8 en el gobierno de Danilo Medina y 8 en el gobierno de Leonel Si Fernández. vuelve, tú reclamas. Oye, en este momento, ¿quién me están preguntando de la reforma. Lo que yo quiero decir la reforma es una práctica común en todos los gobiernos. Es que las prácticas comunes que son ilícitas hay que acabarlas. Y además, a veces una práctica que es mala en otro gobierno se vuelve peor. Sí. Yo creo que hubo algunas sentencias desacatadas en el gobierno de Danilo. Algunas. Ahora hay miles. Entonces, porque desacataron una sentencia. Yo oí un día a mi amigo, el consultor jurídico anterior, decir, no, porque ahí hay una sentencia que son contra el gobierno anterior. No, las sentencias son contra el gobierno. Exacto. Si la dictaron en el gobierno anterior y ahora fue que se hicieron definitivas, ahora que hay que cumplirlas. ¿Cómo me está dando la razón? Espérate, no. Imposible. Claro que sí. No, eran 2 o 3 cosas. Pero entonces después vino Milton Rey Guevara. Ustedes son abogados. Yo me reía del amigo Milton Rey Guevara, porque él, con razón, con aquella austera presentación que él suele usar, decía que había como 100 sentencias del Tribunal Constitucional desacatadas. 100 y pico, dijo. Bueno, es verdad. Había 100 y pico. No hay régimen de consecuencia tampoco. Pero una sentencia del pero al TC. Pero al TC es al que menos sentencias le desacatan. Claro. La mayoría de las sentencias desacatadas aquí son a la justicia ordinaria. Porque muy pocas llegan al Tribunal Constitucional. Y no se desacatan las sentencias del Tribunal Constitucional que provienen de una acción directa. Solo se desacatan las sentencias de orden jurisdiccional que vienen en amparo, que casi nunca son en el Tribunal Constitucional. Rara vez el tribunal rechaza y acoge, casi siempre son en el Tribunal Superior Administrativo. Cuando tú sumas las sentencias desacatadas por el gobierno en todas las áreas del gobierno, particularmente en el mismo Ministerio Público, en el Ministerio de Obras Públicas, ahí no cumplen ninguna, en Hacienda, son decenas de miles. Yo me río cuando oigo a alguna gente del gobierno hablando del Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho radica esencialmente en que la sentencia de los tribunales se cumplan. Cumplimiento de la ley. Bueno, mantenga ese pensamiento ahí y vamos a la pausa. No se muevan ahí porque seguimos con más de entrevista.
Y le damos la bienvenida nuevamente a su espacio Movimiento 360. Continuando, doctor, con las preguntas en relación a lo que usted estaba comentando ahorita, de, por ejemplo, el 0.15, ¿cómo puede afectar eso el caso de la bancabilidad? O sea, si ahora mismo aumentan, pasa la ley y aumenta ese porcentaje, ¿usted cree que ya esa utilización de los medios digitales va a disminuir? ¿La gente va a optar más por utilizar efectivo? Eso sería por un lado. Segundo, hay también para las grandes empresas un tema de aumento del impuesto sobre la renta. ¿Cómo ve eso que puede afectar la inversión extranjera a futuro, tomando en cuenta que la República Dominicana ya de por sí tiene los impuestos más altos a nivel de América Latina, de la región, exactamente? Nosotros que estamos tratando de justamente captar esa inversión extranjera, con el tema del turismo también por el aumento de esas tarifas. O sea, entiendo que el punto del combustible, quizá como usted dice ahora, bueno, bajó el combustible, todavía lo tenemos alto, pero sé que le estoy haciendo muchas preguntas al mismo tiempo, pero para todas, que ya acabó el programa. Pero también puede ser una estrategia del gobierno no disminuir inmediatamente, buscando de alguna forma tratar de compensar todos estos meses que se vienen arrastrando este déficit, porque sí ha habido una afectación real a la economía. Mira, si de algo carece el gobierno es de estrategias para nada. Improvisan cada día. Yo pienso que el aumento, la rebaja en el precio del barril de petróleo, sobre todo el que nosotros usamos, que es el West Texas Indies. Y yo pienso que todavía es muy temprano y el gobierno no lo tiene marcado en ninguna estrategia. ¿Es temprano la disminución, te dice? Sí, porque es esta semana. Exacto. Ahora sí quiero que la gente empiece a pensar que así como subió, eventualmente debería bajar. El aumento del 15 al 20 por mil va a ser un aumento que la gente lo va a recibir en su bolsillo. Claro. Porque no puede evitar la bancarización en la que están siendo grabados. Entonces no va a afectar la bancarización, creo yo, pero sí va a afectar la disponibilidad de fondos de mucha gente, porque le va a quitar parte del dinero que tienen en sus cuentas a través del pago directo de ese impuesto. Lo de gravar, la tendencia para recaudar más no es aumentar los impuestos. Toda la historia económica indica que se recauda más cuando los impuestos bajan. Esto es una medida un poco desesperada del gobierno de subir la tasa de tributación de las grandes empresas. Desde luego que nadie ni yo voy a defender a las grandes empresas porque ellas tienen quienes las defiendan. Yo vengo a defender al que no se puede defender, que es el ciudadano medio y el ciudadano humilde. Eso no pueden. A veces, que fue lo que le ocasionó el problema legal al final del día. Ese tema. Los otros, las empresas tienen asesores tributarios que se la van a arreglar para resolver el tema. No te quepa a ti ninguna duda. Ahora, hacía falta ir a pasarle a la oposición y a todo el mundo por encima una reforma fiscal que busca recaudar 800 millones de dólares. El gobierno cada rato manda un préstamo de 800 millones de dólares sin tener que hacer nada de eso. Este mismo año van 600 millones y ya ha llevado la deuda a 82.800 millones de dólares al cierre del mes de abril. Por el derrotero que vamos, los tataranietos de tus nietos no habrán podido pagar la deuda eterna y la externa. Eso será casi imposible para la República Dominicana. Pero no solamente en ese gobierno, siempre hemos tenido la situación de la deuda del gobierno externa, interna, que si va a durar. La historia económica dice otra cosa. Aquí empezaron las deudas externas Buenaventura Báez y Ulises Ceró en el siglo XIX. En el siglo XX no hubo endeudamiento casi del país. ¿Hubo inorgánicos? No. Eso es otra cosa y tampoco así. Eso fue el PRD un periodo breve. Pero espérate, Trujillo no endeudó al país. Trujillo pagó en la década del 40 la deuda externa. Balaguer no endeudó al país. Leonel en el primer gobierno la rebajó
la rebajó en 100 millones el 96-2000. Y un año tuvo superávit. En consecuencia, no es verdad que nosotros tenemos una historia de endeudamiento. El endeudamiento empezó con una emisión de bonos que hizo el presidente Mejía para irnos a los mercados, que ha sido el mecanismo en América que los países han buscado para evadir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, a partir de ahí empezó a crecer la deuda. Cuando Leonel fue presidente, entregó en el año 2012 con 8.000 millones de dólares en deuda, 8.000 millones de dólares, y enfrentó el petróleo a $148 el barril y la gasolina costaba 185 pesos. Esos son datos que ustedes pueden preguntarle ahora mismo a inteligencia artificial y se los va a dar. En consecuencia, eso no es verdad. Perdóname que le tenga que decir en el aire a una mujer tan inteligente y tan bonita, con una chaqueta tan chula, que eso no es verdad, pero no es verdad. El incremento brutal de la deuda ha sido en los 5 años y pico, 6 años del presidente Luis Abinader. Porque no era tampoco tradición en la República Dominicana financiar el déficit con endeudamiento. Eso se empezó a hacer, y nadie dijo que no porque era lógico, porque hay cosas que son lógicas un día y absurdas cuando se repiten de manera muy reiterada. Eso se empezó a hacer con el COVID, que había que financiar el déficit porque claro, el país estaba parado. Era un gasto corriente. Pero el COVID pasó y ahora en cada enero el gobierno hace una emisión, 6.000 millones de dólares ahora en diciembre. 6.000 millones de dólares que se vendieron a finales de diciembre, principio del mes de enero. Por eso es que también engañan al país con unas altas récords, reservas. Una locura. Aquí lo hemos, No, pero ¿tú sabes por qué es la reserva? Porque tú coges prestado en enero 6.000 millones de dólares y así cualquiera se pone buchú. Pero no es porque tú estás produciendo para tener una reserva de esa magnitud. En este gobierno todo es aguaje y engaño. Pero en el gobierno de Danilo Medina, la deuda al terminar la gestión en el 2020 ascendía como a 30.000 millones, ¿o me equivoco? Bueno, me lo explico por el COVID. tal vez no te equivocas. Bueno, estaba empezando el COVID. Oye, tal vez no te equivocas, y yo no voy a defender al gobierno de Danilo, porque Danilo tiene muy buenos defensores, pero te diré dos cosas. De 30.000 a 82.000 millones, la diferencia es grande. Y Danilo fue presidente 8 años, y este nada más lleva 5 y pico. Este ha cogido más dinero prestado que todos los presidentes juntos desde 1844. Pero además, oye, ¿qué es lo que se ha hecho ahí? Aquí, ¿qué es lo que se ha hecho con la deuda? Porque un danilita te va a decir, pero Danilo hizo Punta Catalina con dinero local. Mira, circunvalación también. Y te va a decir otra. Y Leonel hizo tal. Ahora es que nos hemos endeudado y no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Tenemos la carretera de Lámbar, claro. tenemos la ampliación de la autopista Duarte. Y pasamos por situaciones internacionales y locales al tomar el gobierno. Y yo no quiero defender tampoco al gobierno del PLD, pero hay que ser son justo. circunstancias completamente diferentes. Una pregunta. Es difícil hablar con un economista cuando yo lo que soy es abogado. Pues mira, mejor deja el tema que te va a ir mal. Pero vamos a política entonces. Ustedes están cercanos al presidente Fernández, ¿verdad? Sí. La última encuesta Gallup deja un poquito mal parado a la Fuerza del Pueblo, y las últimas renuncias en ese partido denotan un problema, un fraccionamiento terrible en ese partido. Hay problemas internos. ¿Qué está pasando en la Fuerza del Pueblo? Mira, yo no puedo decir qué está pasando en la Fuerza del Pueblo porque yo no soy miembro de la Fuerza del Pueblo. Si me lo toman a chiste... Pero está cerca el presidente Fernández, ¿verdad? Sí, pero eso es otra cosa. Si me lo tomas a chiste, te diría que ya el presidente Fernández, evidentemente, le ganó al PRM, porque ya él aparece en todas las encuestas en primer lugar, incluso por encima de los mejores candidatos del PRM. Le ganó al PLD, porque aunque el PLD... Esas encuestas no las hemos visto. Ha mejorado, sí, todo el mundo lo ha visto, pero vamos a paso. Ok, está bien. Entonces, también le ganó al PLD. Ahora le falta lo peor. El presidente Fernández tiene que ganarle a la Fuerza del Pueblo. Explíquese ahí entonces. El presidente Fernández... Tómese todo su Sí. tiempo. Desarrólleme eso, por a favor. la Fuerza del Pueblo. Porque ya a los otros les ganó. Cuando tú comparas los datos de abril del 25 y de abril del 26, tú encuentras que todas las dificultades que se decía
que tenía Leonel en abril del 25 desaparecieron y se colocó en primer lugar. Y la gente empezó a valorar la experiencia del presidente. Doctor. Por encima de la juventud, de otros eventuales candidatos, por encima de todo. Sí. Él debe ser presidente porque es quien mejor puede manejarnos en este lío en que nos ha metido el gobierno actual. Doctor, deme un momentito. Bueno. Deme un momentico. Dame más café. Ahora mismo. Porque tenemos que ir a la última pausa y lo vamos a dejar que usted desarrolle su idea completamente. Porque yo necesito que usted me explique que el dueño, amo y protector del Partido de la Fuerza del Pueblo, tiene que luchar contra sí mismo. Venimos en un momento. Doctor, y volviendo a las encuestas, usted dice que ahora mismo la Fuerza del Pueblo está por encima de Leonel, está por encima del PRM. Sin embargo, no hemos visto esas encuestas, porque por lo menos un poquito más está el PRM por No, pero encima. antes, desarrollame la idea primero. ¿Cuál? De que Leonel tiene De que que Leonel vencer tiene que a la Fuerza a su del propio Pueblo. partido, Claro, sí, porque En 8 también. minutos, doctor. La fuerza se constituye con gentes que vinieron con Leonel del PLD, amigos de él, amigos de su generación, de su época. Entonces, esas personas tienen control y celo de la figura del presidente. Entonces, cuando el presidente se mueve en ese marco, eventualmente puede ser que algunos tengan cotos cerrados, provincias que entienden que les pertenecen. En un momento en que la figura de Leonel está en un boom, que está creciendo, y ese partido lo que tiene que hacer es quitar todos los cerrojos de las puertas y las ventanas para que todo el mundo entre. Eso es lo normal. Y dedicarse solamente a asignarle trabajo a todo el que viene. Parece que eso en algunos lugares no se ha conseguido. Y el que tiene que imponer la regla de crecimiento es, como líder, el presidente Leonel Fernández. Eso es normal, es incómodo, pero es normal. Ese partido se constituyó y se reconstituyó con figuras que llenaron las posiciones orgánicas, y viene gente ahora que ya viene a posiciones orgánicas llenas, no tiene una silla en el sitio, pero trabaja más que cualquiera. Claro. Entonces eso produce siempre ese tipo de cosas. Eso es normal. Lo que el presidente tiene que hacer es arbitrarlo. Mira, yo no sé si tú sabías que yo estudié, he estado en la política, pero luego me cogí unas vacaciones, un sabático, y me fui a estudiar ciencias políticas a la Universidad de Salamanca. En una de las ocasiones en que me correspondió preparar trabajo para exposiciones en universidades europeas, un trabajo fue las encuestas en la República Dominicana. Y en ese trabajo yo descubrí, con modelos matemáticos, que esas encuestas eran altamente asertivas. Desde 1982-83, particularmente Galo, acertaban al final de las elecciones, pero eran disruptivas en los periodos intermedios. Y entonces de pronto
las encuestas cambiaban 15 días antes de las elecciones, lo que ellas mismas habían venido diciendo durante 2 años y medio, 3 años. El resultado fue que me explicaron alguna gente, incluso alguna gente que fueron protagonistas de los eventos, que es que las vendían. Llegaban a donde alguien para posicionarte, para dar, y vendían los resultados intermedios, pero las encuestas no solían vender los resultados penúltimo y último. Y entonces, al final, eran un acierto, porque la última y la penúltima la hacían bien. Pero las otras... ¿Usted justifica la resolución de la Junta que prohíbe las encuestas? No, vamos al paso, déjame terminarte con Ok. Entonces, todas las encuestas que han salido, las del gobierno, las otras, lamento que tú no hayas visto la prensa en estos días ni las redes, porque se la han mandado a todo el mundo. Mucho trabajo, doctor. No sé, mucho trabajo. Yo Bueno, tampoco he visto esa encuesta. pero el hecho Yo es... por eso pregunto, porque Pero no el las he hecho visto, es que en todos los honestamente. trabajos que se han estado publicando, Leonel aventaja al mejor candidato posible en términos de pueblo. Del oficialismo. Del oficialismo, que es Collado. Yo no sé si Collado va a ganarle la convención interna a Carolina, Carolina. porque la convención para elegir al candidato no es una cuestión del pueblo, es una cuestión de los Interna. ¿Pero de los qué usted peronistas. piensa? No sabe, pero ¿qué piensa? No, yo pienso que ganarle a Hipólito la convención va a ser tan difícil como que solamente si Luis se mete, pierde Hipólito. ¿Así? Sí. Porque Hipólito tiene un equipo compacto que trabaja política, Eso es cierto. que no es episódico, trabaja política y es un individuo que es fajador. Y además, Hipólito es un líder. Hipólito puede decir cosas que a la gente le producen Es risa muy o no, coloquial. Sí. coloquial, pero es un líder. Es decir, donde Hipólito llega, produce empatías. Entonces, Hipólito peleando una convención interna dentro del PRM, si es interna, va a alquilar fino para ganarle. Para ganarle a Hipólito, tiene que meterse Luis. Pero ningún dirigentico de la Fuerza del Pueblo puede competir con Hipólito en una convención interna. ¿Qué pasará ahí? Yo no lo sé, porque tampoco es que yo estoy tan al día de lo que ocurre ahí dentro. Fuera, sin embargo, el que aparece mejor posicionado es David. Y ya Leonel a David le lleva bastantes puntos. Ahora, ¿dónde viene, siendo honesto, la debilidad eventual de Leonel? En que tiene que continuar mejorando la estructura partidaria, porque son más de 18,000 mesas a las que hay que prepararle mínimo 3 delegados a cada una. Hay que preparar unos equipos. Entonces, ahí todavía la fuerza no es tan fuerte. Ahí, sin embargo, el PLD en algunos lugares está estructuralmente mejor posicionado, pero no puede crecer porque no tiene candidatura nacional para crecer. La candidatura eventual de el Penco lo que puede es solidificar la base. Pero no le diga partidaria. Penco. Bueno, pues yo no lo estoy diciendo. Vamos a decirle Paladín entonces. Yo no lo estoy Porque diciendo. ha salido de todas. Yo no lo estoy diciendo de mal, pero lo más seguro yo digo Gonzalo y la gente no sabe quién es. Posiblemente. Entonces, bueno, el candidato eventual, Gonzalo, puede nuclear la base. ¿Usted cree eso? Sí, la base. Lo que no va es a crecer. Ya, ok. Pero van a tener que sacrificar a un líder de los dirigentes medios, Pero, que es Francisco doctor, Javier. Y, Pero oye, espérese, antes de ir, no, espérate, porque se me queda la idea por mitad y ahí sí se jode todo. Mira, pero es que el problema de las elecciones no es la candidatura presidencial. Yo creo que Leonel gana con alianza y sin alianza, en todas las encuestas que he visto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que antes del evento presidencial viene el evento municipal, y es en el evento municipal que la oposición tiene que enfrentar unida al gobierno. Y es en el evento municipal donde o Danilo decide rápido o va a tener que enfrentar una rebelión de los mandos medios. Pero parece que se me fue lejos, Vamos puntuales. Tenemos que Ya aterrizar, tenemos que ir, vamos tenemos que ir. Leonel, Omar. No, es que Esa eso es no mi está pregunta. planteado. Eso nada más son gente que están inventando. Omar es un excelente emergente y será un candidato presidencial muy fuerte cuando lo sea, pero no es ahora. Porque ya en las encuestas la gente lo que está privilegiando es la experiencia. El país está metido en un atolladero tan grande que la gente lo que se pregunta es ¿quién carajo nos saca de este lío? Y entonces ahí Leonel vuela alto. Pero eso es bueno tener en un partido un papá que puede ser presidente y un hijo que puede ser presidente también. Oye, esa no es la chulería de la monarquía. Eso es lo... Aunque nosotros seamos demócratas, no. Omar está bien situado, debe seguir haciendo su trabajo, pero por el momento la candidatura, el que pinta para ser presidente
es el presidente Leonel Fernández. Señores, Gracias, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Con el doctor Ángel López siempre es corto una entrevista y queda invitado para una próxima ocasión. Para Con todo tocar gusto. temas que Para se nos 5 quedaron. más. Para 5. Se nos quedaron muchos temas, doctor, déjeme decirle, porque sabemos la capacidad de elocuencia que tiene usted y la forma de llegar a toda la ciudadanía, tanto al ciudadano que reside aquí en República Dominicana como ustedes en la diáspora. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos el próximo sábado.